Vamos a darle la bienvenida al doctor José Luis Raposo. Gracias por estar aquí con nosotros. Doctor, nos gustaría que hable un poco desde la perspectiva del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sobre las tendencias actuales en la incidencia del dengue, los patrones estacionales y las áreas geográficas más afectadas. Bien, gracias a ustedes por la invitación. Y para los fines quiero auxiliarme de algunas diapositivas que he compartido para poder, digamos, exponer de una manera más gráfica y clara, pues todos estos patrones. Aquí vemos en esta diapositiva a nivel regional una comparación de los años 22 y 23 de la Organización Panamericana de la Salud. En ese momento, la semana 48, cuando ellos publicaron este gráfico del año pasado, era reconociendo el gran aumento que ha tenido el año 2023 en comparación con cualquier otro año previo, incluso el año 2019, que antes del 2023 fue el año que tuvo el récord histórico de casos. Sin embargo, vamos a la siguiente diapositiva, vemos cómo el año 2024, gracias a lo que ha venido ocurriendo en el Cono Sur, ha venido a superar por mucho todo lo que fue el acumulado del año 2023. O sea, en esencia, si tenemos el año 2023 como el año que para la región total de las Américas ha tenido el récord de casos, en tan solo en este gráfico de la semana 14, o sea, es de hace 6 semanas atrás, pero es lo último que tienen publicado la Organización Panamericana de la Salud en la plataforma PLISA, ya en 14 semanas, este año ha casi igualado el año 2023 en cuanto a casos, en cuanto a cantidad de casos se refiere. Claro, si nos vamos a la semana actual, como mismo decía en la palabra de inicio, ya lo hemos superado, pero lo hemos superado la región de las Américas a propósito del Cono Sur. Y del Cono Sur específicamente a expensas de Brasil, de Argentina, Colombia y Uruguay, que son esos 4 países, especialmente Brasil, que están de una manera récord aportando casos a toda la región, ¿no? Entonces, aquí están los datos. O sea, el año pasado, 2023, toda la región de las Américas terminó con 4.5 millones de casos. Para la semana 14 de este año ya teníamos acumulado 3.5 millones. O sea, es algo, lo que está sucediendo en el año 2024 es algo de bastante consideración. Siguiente, por favor. Y cuando nosotros vemos todos los elementos, yo he querido aportar este gráfico en las últimas exposiciones que he tenido, especialmente con la Sociedad de Pediatría, las sociedades especializadas, porque cuando vemos los diferentes elementos que confluyen en la dinámica, que inciden en la dinámica del dengue, están las temperaturas, pero la temperatura específicamente la podemos medir y predecir a través del Oceanic Niño Index, que es un índice que mide la temperatura de la superficie del mar y sirve para muchas cosas. Una, para predecir los eventos hidrometeorológicos, la frecuencia, la intensidad, pero también es el que nos dice cómo van a estar las temperaturas en los países. Y fíjense, como el año pasado, que lo traigo abajo, el de arriba es el gráfico, cómo va fluctuando el fenómeno niño, niña o neutro. El año pasado tuvimos un fenómeno niño, o sea, bastante intenso en cuanto a temperaturas, y de hecho fue el año histórico también donde se registraron las temperaturas más altas, y eso hace que el ciclo del mosquito sea mucho más rápido, haya mayor reproducción y afecte más, haya mayor replicabilidad del virus. Entonces ya ese fenómeno debe de estar terminando, y lo vemos en la gráfica de abajo. En la gráfica de abajo, que lo traigo de la NOAA, lo traen valores numéricos. Digamos, ya vemos los primeros 3 meses del año, donde las temperaturas medias de la superficie del mar han venido disminuyendo, pero lamentablemente esa tendencia no va a llegar a 0, sino hasta unos meses más adelante. Ojalá que sea para los meses de julio o agosto, que coincidencialmente cuando en ese momento para nosotros aumenta los casos de dengue, ¿no? Pero es importante que nosotros monitoreemos también las temperaturas cuando nosotros, esta temperatura y la temperatura también que nos ofrece la Oficina Nacional de Meteorología. Siguiente. Y ya yéndonos a este año, a la República Dominicana, este es el gráfico del año pasado, cuando comparábamos el año 2023 con el año 2022.
El año 2023 tuvimos también el récord histórico de casos en la República Dominicana por encima de lo que fue el año 2019, que era el año anterior que tenía el récord, ¿no? Pero vemos una tendencia a la baja a partir de la semana 46 que se mantiene incluso para este año. Y si podemos ver la siguiente, por favor. Ahí vemos en verde lo que vimos anteriormente como el año 2023 y lo que va del año 2024 con amarillo. Podemos seguir viendo como esa tendencia sigue hacia la baja, aunque todavía más por encima de lo esperado. O sea, en epidemiología, nosotros hacemos una media de los últimos 5 años y vemos que para el momento actual en que nos encontramos tenemos más casos de lo que habrían de esperarse. Sin embargo, todavía nuestros servicios están desestresados, o sea que pueden manejar la carga actual de la incidencia de la enfermedad. Pero la tendencia la podemos ver ahí bastante clara, que, digamos, viéndolo a lo anterior, tenemos varios escenarios, digamos, de mantenerse las temperaturas altas y todos los factores que confluyen en la incidencia del dengue, la densidad poblacional, que no hayan eliminación de criaderos suficientes, pues tenemos varios escenarios. Que nosotros veamos, el escenario peor sería que veamos el mismo comportamiento en la República Dominicana de lo que ha ido ocurriendo en el Cono Sur. Ese sería el peor escenario para el cual el Ministerio de Salud se ha preparado y ha instruido que desde el mes de marzo incluso salgamos todos a la calle, todas las sociedades científicas, los organismos que nos apoyan, gobierno, sociedad civil, organizaciones privadas. Hemos estado saliendo a trabajar a la calle eliminando criaderos del mes de marzo, abril y lo que va de mayo y en adelante, ¿no? Trabajando, pensando en ese peor escenario. Los demás escenarios serían más favorables, digamos, el fenómeno, el niño dejaría de estar presente, entraríamos en un fenómeno neutro, disminuirían las temperaturas y eso haría que el ciclo del mosquito, de reproducción del mosquito se ralentice un poco, entre otros. Y además, digamos, lo que estamos haciendo con la eliminación de criaderos. O sea, tenemos varios escenarios y nosotros estamos enfocados en hacer frente al peor escenario, esperando que no ocurra, o sea, haciéndole frente al mismo. Pero sería algo muy parecido a lo del 2023, lo que pudiera suceder en el peor escenario para la República Dominicana en este 2024, o en el mejor de los escenarios pudiéramos tener prácticamente toda una meseta, o sea, comportándose el año 2024 sin tener esos altos picos como lo tuvimos en el año 2023. O sea, tenemos 3 posibles escenarios, y he mencionado el peor y el que pudiera ser el mejor. Y creo que con la siguiente termino. Cuando hablamos de territorios, pues los territorios que se ven más afectados por el dengue son los mismos siempre. Son aquellos territorios donde hay más población y están más densamente poblados. O sea, aquí sabemos muy bien, cuando decimos parte atrás, es que en una casa nosotros decimos que, pero atrás de esa casa hay más casa y hay una arriba y otra casa. O sea, esos lugares son los que son más propensos a que haya transmisión de dengue por la alta concentración de personas. ¿Qué pasa? Que en el año pasado es el gráfico de la izquierda y el año actual, 2024, es el gráfico de la derecha. El año 2023 nosotros tuvimos Santo Domingo como el principal foco de transmisión de dengue. En lo que va de año 2024 ha sido la provincia de Santiago, que tiene las mismas características, o sea, son provincias con alta densidad poblacional. Y Santo Domingo ha pasado a un segundo plano en lo que ha sido el año 2024. Pero también la provincia de San Cristóbal y el Distrito Nacional, pues no se queda muy atrás, así como Puerto Plata, digamos, a grandes rasgos. Son los principales territorios que históricamente tienen transmisión. Algunos se turnan, como ha ocurrido este año, para ocupar la delantera de cómo han estado los casos, como es el caso de este año de la provincia de Santiago. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Espero haber sido de construcción para ustedes. Gracias por la información. Doctora Wendy Vázquez, ella es infectóloga pediatra. Aquí hay un punto bastante interesante porque vamos a hablar sobre la variabilidad de los serotipos del virus del dengue. Y me gustaría, doctora, antes de que comenzáramos, ya le estaba hablando de ese serotipo en el que dejamos y decimos, no, porque hay pocos casos. Y ese pocos casos, de la noche a la mañana, nos puede sorprender. Este caso también del impacto en la severidad de las epidemias, por nosotros dejarlo, son muy pocos casos. Hablemos un poco de esto.
Muy buenos días para todos ustedes. Gracias por estar presente. Alrededor del mundo, la mitad de la población tiene el riesgo de contraer la enfermedad y para nosotros, América Latina, alrededor de 500 millones de personas puede contraer la enfermedad. En los últimos años hemos venido viendo que han aumentado los casos, que principalmente el cambio climático ha aumentado la severidad de esta enfermedad, porque también el mosquito ha venido cambiando y se ha adaptado a otros ambientes, donde venía de estar en lugares más boscosos, ya lo tenemos adaptado a la población de los centros de las ciudades por la sobrepoblación, donde prácticamente en la mayoría de los pueblos de nuestro país y el mundo entero, la población en la urbana ha cambiado. Tenemos una de las principales razones por las que han aumentado los casos, donde el aumento de la basura también, que ha sido un gran problema para todas las poblaciones de Latinoamericana, donde no se tiene un control con ese tipo de desecho y el mosquito aprovecha este tipo de lugares para aumentar y crecer y darnos más dolores de cabeza. Conocemos 4 serotipos, el tipo 1, 2, 3 y 4, donde en la República Dominicana los que más circulan son el 1 y el 2, de los cuales tenemos muchas más informaciones, porque es de los que más se ha estudiado por la cantidad de personas que han tenido este tipo de serotipos, y sobre todo en países como Brasil, que es uno de los países de América que tiene mayor cantidad de casos. Los tipos 3 y 4 han venido circulando en los últimos años en toda América, también en nuestro país, pero no se tiene tanta información por la cantidad de casos que tenemos. En el año pasado, que fue uno de los episodios donde tuvimos mayor cantidad de casos a nivel mundial, donde también hubieron muchísimas muertes, vimos cómo hubieron muchos cambios con relación a... Hubieron muchísimos cambios, los pacientes se agravaron más, todo el mundo comenzó a alarmarse porque las manifestaciones clínicas eran mayores. Y fue porque comenzamos a ver estos serotipos, pero en República Dominicana el de mayor predominio era el tipo 2 y el 4 fueron muy pocos los casos que pudieron circular. Ya en Brasil, Argentina, sí se tuvo más casos. En estos serotipos, el 3 y el 4, aunque son muy pocos los casos, ¿cuáles son las manifestaciones que puede presentar tanto el adulto como el niño? El serotipo 3 y 4, la mayoría de las manifestaciones son muy similares. La que mayormente venimos viendo, fiebre, dolor de cabeza, la deshidratación, pero también vimos un aumento en cuanto a los pacientes con sangrados, que el orden de las manifestaciones clínicas podían cambiar, y un paciente que en muchos años se tenía en consideración que al tercer día el paciente podría agravar, pues estos pacientes llegaban en el primer día, segundo día con manifestaciones clínicas muy severas, con deshidratación, por tener diarrea en los primeros días, vómitos que lo llevaban incluso a las unidades de cuidados intensivos. Muchísimas gracias, doctora Wendy Vázquez, por su exponencia. Hablemos con la doctora Hilda Martínez. Ella es gerente de autorizaciones de la zona norte y ha vivido muy de cerca el caso del dengue. Doctora, hay una pregunta que quisiera hacerle y que vayamos diciéndola como paso a paso. ¿Puede el dengue tener
un impacto socioeconómico en las familias, en el trabajo, en la parte de la salud, en la parte de la educación? Buen día, gracias por la invitación en este espacio para poder compartirles un poco sobre mi experiencia con mi hija que estuvo hospitalizada por dengue. Realmente como madre, presentar este tipo de situación es un poco difícil y te lleva a unos retos inesperados, porque al tú solicitar un servicio de salud y encontrarte con esta realidad de una crisis sanitaria, especialmente cuando las clínicas se encuentran abarrotadas y quizás la atención médica no es tan oportuna como se desearía, es un poquito agotador ver todo este tipo de situación. Mi hija fue llevada a la emergencia y durante el proceso de evaluación fue atendida en una silla. Al ver que la niña tenía signos de alarma, decide su ingreso. Durante ese periodo duramos todo un largo tiempo y nos informan que no hay cama disponible. Nos quedamos toda una noche hasta ser trasladada al día siguiente a una habitación. Durante ese proceso, ver cómo tu hija se encuentra desesperada con los síntomas propios de la enfermedad, como es el dolor de cabeza, el dolor retroocular, el dolor abdominal incesante, te sientes con sumamente impotencia al tú decir, bueno, ¿cómo voy a recibir la atención? Durante ese proceso, la verdad es que nos sentimos como muy impactantes, pero no se queda ahí. Cuando vamos a la habitación, ver cada día cómo ese personal de laboratorio va a tomar 2 y 3 muestras, y en ocasiones ese personal que no se encuentra quizás con la paciencia, la delicadeza para entender la situación que estaba presentando mi hija, y ver su cara como de desesperación, de solicitando ayuda, fue demasiado desesperante. Pero cabe destacar que la verdad nosotros recibimos un equipo multidisciplinario de especialistas que fueron comprometidos, capacitados y que logró poder una evolución satisfactoria de la enfermedad. Te cambia todo, o sea, en un abrir y cerrar de ojos. Tu ausencia, por ejemplo, en la educación, en mi caso, dejar los compromisos laborales, dejar otro miembro de la familia en la casa, es un poco tortuoso, la verdad. Y tener esa preocupación, esa incertidumbre, te busca a recibir o a solicitar ese apoyo que tú necesitas para poder mantenerte en pie, para tener esa fe y la esperanza de poder ayudar a tu ser querido. Realmente te enseña a la importancia de la resiliencia, a el apoyo que tú tienes con tus familiares, amigos, compañeros. Jugó un rol sumamente importante para poder encaminar todo lo que tiene que ver con la recuperación de la enfermedad. Señores, estaba hablando con la doctora y yo como madre me sentí muy identificada porque ella es doctora, pero imaginémonos cuántas madres están pasando por lo mismo, sin conocimiento, sin la ayuda, la misma resiliencia que pueden tener en los trabajos de que, pero es un dengue, ¿y por qué ella no viene al trabajo? Se escucha muchas veces en los trabajos decir eso, como pero un dengue, y por eso ya tiene 3 o 4 días sin venir. La parte de la familia, ¿cómo se compone? Ustedes saben que cuando un hijo se enferma, entonces ¿quién lleva al otro? ¿Cuál es la mecánica en la casa? Y a la verdad que es un impacto socioeconómico y debemos de tomarlo en cuenta en todo. Muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos a estar en esta segunda exponencia. Está el doctor Bruján,
Miguel Bruján. Doctor, me gustaría saber sobre las estrategias de campaña, las que ustedes han tomado, y qué impacto ha sucedido con esta campaña, porque cuando hacemos el análisis del lanzamiento de una campaña debe tener un impacto. Háblenos un poco. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, sabe que mientras escuchaba la historia de la doctora me conmoví un poco y se relaciona mucho con lo que el ministerio el día de hoy está trabajando, que es una campaña que involucra a la familia. Entonces, incluso la campaña se llama así, Familia Antidengue. ¿Y por qué es sumamente importante para el ministerio, por ejemplo, esta parte? Porque entendemos que la familia, todos los miembros que conforman a esa familia, necesitan tener conocimiento sobre su propia salud. O sea, empoderarse de todo lo que tiene que ver los procesos salud, enfermedad que pueden afectar a una comunidad y a ellos de manera integral. ¿Y qué acciones tomar? Básicamente, rápido, que pueda disminuir, por ejemplo, la gravedad de una persona o de un miembro de la familia ante esta enfermedad. Y el dengue no escapa de eso. Entonces el ministerio desde marzo, como explicó el doctor José Luis, tiene una campaña masiva, no solamente a nivel de lo que son redes sociales, sino a nivel institucional y intersectorial, básicamente. A nivel comunitario se ha hecho un trabajo en toda la provincia del país, en alianza, por ejemplo, con las direcciones provinciales de salud, que son la parte desconcentrada del ministerio, son, digamos, la parte que nos representan a nivel local, y a nivel comunitario han hecho un buen trabajo, básicamente, incluyendo lo que es la participación social, que es un elemento importante que muchas veces se ha descuidado en otro tipo de estrategia, pero que esta vez hemos venido fortaleciendo esa parte. Y hay otro elemento sumamente importante que quizá no funcione en lo inmediato, pero quizá mediano a largo plazo sea muy satisfactorio y se vean los cambios, que es las intervenciones a nivel de las escuelas y a nivel de las universidades, con adolescentes y con niños, para poder generar algún cambio de comportamiento que de alguna forma influya en la sociedad del presente y del futuro. Porque muchas cosas que pasan, por ejemplo, incluyendo el dengue, son por esa falta quizá de conocimiento. Y la doctora lo explicaba muy bien y usted lo argumentaba muy bien. O sea, ella es doctora, conoce quizá el dengue, quizá el manejo, puede identificar signos de alarma, pero quizá no todas las personas que integran la sociedad sepa de eso necesariamente. Y la pediatra que está acá sabe que muchos de los casos se agravan a veces porque van al tercer, cuarto, quinto día después que presenta fiebre. Entonces, una familia, una sociedad informada, por ejemplo, sobre lo que es la enfermedad y las cosas básicas que debe de hacer para quizás prevenir, por ejemplo, lo que es la enfermedad, como tener un entorno saludable, descacharrizar, mantener la higiene, mantener el tema de educación, o sea, es fundamental y es parte de la campaña. Ahora, el impacto que tiene a futuro, nosotros tenemos estimado que a nivel de escuela, por ejemplo, a nivel nacional y universidades, se van a impactar más de 38,000 estudiantes en promedio. Y más de 800 maestros que también están dentro de lo que es las capacitaciones. Porque nosotros no vamos a estar quizá todo el momento de manera continua en las escuelas. Ahora, dentro de la currícula, esa es nuestra meta con el Ministerio de Educación, que se incluyan incluso en los libros de texto tema de dengue. Y eso se está trabajando también. Y es algo que va a tener un gran impacto futuro y es beneficioso. No solamente dengue, también otras enfermedades que afectan también a nuestras comunidades, como las enfermedades crónicas no transmisibles, que de alguna forma afecta a nuestra sociedad. Y eso es sumamente importante. Gracias. Muchísimas gracias. Y nos preguntamos, ¿y cuáles son los avances? Porque escuchamos todos los años, hay un brote, está peor, escuchamos Brasil,
lo que está pasando en Brasil y nos preguntamos qué estamos haciendo, cuáles son los avances, ¿existe una vacuna? Doctora Wendy Vázquez, qué buena pregunta para que usted nos brinde estas respuestas sobre los avances que se están desarrollando sobre las vacunas, algunas investigaciones que hemos escuchado sobre el mosquito. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay limitaciones de la vacuna? Porque hoy en día ahora nos hablan de una vacuna nueva y tenemos a frenar el que no me voy a colocar esta vacuna porque puede tener algunas reacciones. Lo más importante antes de hablar de vacunas siempre debe ser la población, la prevención. Si la población no entiende lo que es la prevención, no se puede hablar de vacuna. Existen muchísimos estudios que se están llevando a cabo a nivel mundial de vacunas de COVID, como son el Takeda, que es un estudio que tiene más de 4 años, alrededor de varios países de América, entre ellos República Dominicana, y Asia también tiene varios países donde la eficacia de la vacuna ha sido muy buena. No ha habido ningún problema con la parte de efectos adversos, no más que los efectos conocidos en cualquier vacuna, dolor, rojo en el área donde se coloca, malestar, pero más nada. Por esa razón, con un estudio con tantos años, 4 está ya circulando y por ejemplo, en América, el único país que lo tiene ya es Brasil. Lamentablemente es una población muy grande y no van a tener las dosis para todo el país por el momento, pero la eficacia hasta ahora ha sido muy buena y existen otros estudios que ya van en 2 años, 3 años y tampoco han dado ningún problema con esto. Entonces, donde mayor tiene eficacia es en los pacientes que han tenido la enfermedad activa. Se considera que el mejor momento de colocarla es 3 a 6 meses luego que el paciente pueda haber tenido la enfermedad, pero esto no significa que aquellos que no hayan tenido la enfermedad no se le pueda colocar, porque la eficacia de aquellos pacientes que hayan tenido la enfermedad en cuanto al serotipo puede ser permanente, pero en el caso de los serotipos que no lo tenga, que no haya tenido, entonces es de 3 a 6 meses. Por esa razón se considera más oportuno colocarlo en este tiempo, la vacuna, y este estudio ha estado realizado en pacientes de 4 a 16 años y ha sido efectivo. Por esa razón se ha utilizado la vacuna en personas adultas porque se ha comparado la eficacia donde se está llevando a cabo la colocación de esta vacuna en la población pediátrica con aquellos seronegativos de la población adulta que se ha colocado y también ha sido muy efectivo. Por eso, países donde no se tenía edades de pacientes mayores, también se está colocando la vacuna y está siendo muy efectivo. Muchísimas gracias, doctora. Y vamos a tocar de nuevo el corazón de madre. De verdad que a mí me impacta. Y la doctora Hilda, ya que vivió esta situación, usted como doctora, me gustaría que hablemos de la prevención, las estrategias para controlar la población del mosquito, pero ante todo esta gran pregunta, doctora, la automedicación. No existe, yo creo que ningún país como el nuestro, que todos somos médicos. Todos somos médicos y automedicamos y nos llevamos del vecino. El vecino sabe más que nuestra familia, sabe más que el doctor. Y comenzamos a hacer unos jugos de pimiento con cereza y otras cosas más que
O usted me puede decir si resulta o no. Y en esta búsqueda de yo cuidar a mi hijo de la fiebre, el tiempo que pierdo, ¿qué puede pasar? No, lo importante en este proceso es hacer conciencia de lo que es la enfermedad y de los signos y síntomas. Siempre estar alerta ante cualquier síntoma o signos y tener siempre ese contacto con tu médico de cabecera. No la automedicación, no dejarte llevar de, como bien usted informa, de otras personas que te dicen, no, porque mi hijo se sanó con esto, porque pierdes el tiempo. Entonces, lo principal es hacer conciencia de recibir esa asistencia oportuna. Y nosotros como ente particular debemos de hacer conciencia de la prevención, como decía la doctora. No debemos esperar campaña. Nosotros cada uno aportando ese granito de arena, evitando los criaderos de mosquitos, esos maceteros que tenemos en los patios llenos de agua, eliminarlo. La utilización de los repelentes es fundamental para poder prevenir la enfermedad. Esto es importante y usted dijo una palabra que de verdad todos pensamos en algún momento. ¿Debe esto ser solo parte de salud pública o debe ser un compromiso de todos? Este es el mensaje que les quiero dejar a todos. Tenemos un hogar, tenemos hijos. La prevención debe de comenzar en el hogar. Lo que yo no quiero que a ustedes les pase, tampoco quiero que pase en mi casa. Vamos a trabajar en equipo. Gracias.